Bien, entonces seguimos aquí en la columna de filosofía y política con Agustín Buchner, con quien venimos dialogando sobre la entrevista que él le hizo al militante de derechos humanos Mauricio Lapchink, israelí, quien de alguna manera va a tener, decíamos, una visión crítica, pero también comprometida en favor de la convivencia y la paz, pero sin renunciar a la comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, justamente decíamos que el hilo conductor, ¿no? O hilo inductor que tiene la entrevista es lo de la democracia problematizada de alguna manera, ¿no? O sea, y que Israel habría perdido capacidad democrática y entra dentro del espectro, decíamos, de las democracias caducadas que Occidente está mostrando y que tienen su dimensión de autoritarismo y también su dimensión de corrupción. Y es ahí donde yo te pedí, Agustín, que vos me expandieras un poco el análisis a partir de ese diálogo. Perfecto. Bueno, lo que nosotros conversábamos con Mauricio Lapchik es que la importancia de comprender que la coalición de gobierno que está actualmente en Israel es la más extremista que ha habido en la historia, la más fanática. Y, y eso corresponde a varias circunstancias. La primera es que el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ya ha gobernado durante varias décadas en Israel, se encuentra con juicios de corrupción. Eso lo ha alejado de los sectores de centro y centro derecha con los que siempre ha gobernado y lo ha acercado a los sectores de ultraderecha que lo precisan, que más lo precisan. Y es por eso que este gobierno actual de coalición, que recordemos Israel es una democracia parlamentarista, está hecha en coalición por estos sectores. Por otro lado, estos sectores supremacistas judíos tienen una visión que se le llama del Gran Israel. Su sueño es crear una nación, un estado que va desde los Altos del Golán al sur del Líbano y de Siria, hasta el Mediterráneo, pasando por arriba de Palestina. Entonces, ellos quieren anexar Gaza, quieren anexar Cisjordania, Jerusalén Este, e incluso algunos territorios de más al norte, por Líbano y Siria. Y que Y se retroalimenta también con una visión de Hamas que considera que Israel no tiene que existir, digamos, ¿no? por el otro Es, lado también. esa Y, retroalimentación que impide la convivencia de los dos pueblos, ¿no? y entonces ahí entra lo que le pasa a buena parte de la sociedad israelí luego de los ataques del 7 y 8 de octubre. No confían en que este gobierno los pueda proteger, mantener su seguridad, su integridad, y los responsabilizan por las fallas que derivaron en el ataque de Hamas. Y entonces eso explica un poco por qué el gobierno, estos elementos que hemos traído, por qué el gobierno extiende tanto el asedio sobre Gaza principalmente, pero también en el oeste y al norte con Jerusalén Este y Cisjordania. Porque por un lado tienen esta perspectiva expansionista y por otro precisan de mantener el conflicto, el estado de guerra, digamos, para mantenerse en el gobierno. Porque Netanyahu necesita de los resortes que le otorga estar en el Poder Ejecutivo para ir sorteando y evadiendo su juicio por corrupción con mayor cintura y para mantenerse en el gobierno. Porque saben que alrededor del 70% de la población de Israel no confía más en ellos. Eh, Es y brutal, ¿no? Que una circunstancia individual, ¿no? De no ser juzgado, eh, condicione, agudice todas las visiones más ultra violentas sí, eh, ultranacionalistas, y sí, sí. ultranacionalistas que tiene Israel, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, todos este conjunto de elementos derivan bueno, en prolongar el conflicto para evadir, salir del gobierno y enfrentarse a las consecuencias de la baja, digamos, del peso de las acciones, ¿no? De la pérdida de confianza de la sociedad. Y, digamos, en estado de guerra no podés hacer ni elecciones anticipadas ni un cambio de gobierno de lo que sea. Entonces, es un poco por eso. Y ahora lo que sucedió básicamente fue
que el gobierno entrante de Estados Unidos, de Trump, con su enviado especial, presionaron fuertemente para la tregua, algo que el gobierno de Biden no había hecho de manera tan determinante. Y aparentemente, bueno, si ambas partes de alguna manera respetan los términos del acuerdo, habría un alto al fuego y un intercambio de rehenes, de tanto los rehenes que tiene Israel, de los palestinos, que alguno podrá ser miembro de Hamas, pero La dentro de los mayoría miles no. Es pero de los población miles civil que es población civil. Y lo y de mismo los les rehenes habría, israelíes que tiene Hamas, que digamos, tiene ¿no? Fruto Hamas. del 7 de octubre. Sí, 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 sí. Entonces No, va un justamente poco esto por que estás ahí. trayendo, ¿no? Por un lado, este concepto de el conflicto permanente, ¿no? Que impide dar los fundamentos para la convivencia. Kant hablaba de una paz duradera, los fundamentos de una paz duradera están siempre en espejo con esta idea del conflicto permanente y el ser humano necesita la paz, a pesar de que los intereses lo lleven a la guerra, digamos, ¿no? Es decir, Sí, cómo se ha desmadrado a tal punto donde está habiendo un reordenamiento geopolítico en esa zona y la importancia que tienen estas organizaciones de defensa de los derechos humanos, que como bien en la entrevista tú relevás, Mauricio dice de que tiene gente de Palestina, gente judía que tienen esta misma concepción, pero también los impactos que esto tuvo en las distintas instituciones comunes. Yo dejaría para una próxima bloque hablar sobre eso, ¿no? Hablemos sobre el impacto que ha tenido todas estas políticas guerreristas, discriminadoras, digamos, ¿no? Su dilema respecto a si hay masacre o genocidio, el juicio, como tú retomabas, la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos, o sea, la Corte Penal Internacional, qué implicancias tiene.